Sean todos muy bienvenidos a esta primera sesión de la Agenda de Fortalecimiento que se enmarca en la presentación de 3 documentos que vienen a reforzar todo el trabajo que está haciendo la formación inicial docentes. Durante esta jornada vamos a contar con las presentaciones del señor Cristian Bustos Cárdenas, encargado de la Evaluación Nacional Diagnóstica, del señor Christian Lieber-Brucker, coordinador del área de formación inicial docente, y finalmente vamos a terminar con la intervención de Fabián Valdebenito González, que es el profesional de apoyo de la área de formación inicial docente también. Nos honra contar con la presencia del señor Mauricio Nercella Pérez, jefe técnico del CPIP, que viene en representación de la señora Lidia Concha Carreño, directora del CPIP, la señora Sonia Muñoz Vita, directora de la Evaluación y Acreditación de la Comisión Nacional, la señora Beatriz Arévalos Davidson, Premio Nacional de Educación, la señora Solange Tenorio Eitel, presidenta del CONFAUCE, y la señora Marilú Mate Berflotto, presidenta del CODEU. Además, quisiera destacar la presencia de las distinguidas autoridades académicas en representación de las facultades de educación, así como también de los representantes de distintos programas que trabajan en torno a la formación de docentes. Saludamos también a los integrantes de la AFID y, por supuesto, también a los representantes de los equipos que forman parte de nuestro CPIP. No podemos también olvidar saludar y agradecer a quienes se conectan a través de la transición online. Aquí, a mis espaldas, van a poder ver el programa que tenemos preparado para hoy, el mismo que tienen ustedes en sus manos. Este es el programa entonces que tienen ustedes en sus manos. Y bueno, ya para dar comienzo oficial, vamos a tener unas pequeñas palabras del señor Mauricio Nercella Pérez, que viene en representación, como decía antes, de la señora Lidia Concha Carreño. ¿Vale? Gracias. Buenos días a todos y a todos, para la expresión de la video. Estamos muy contentos de poder tener este espacio dentro de esta agenda de fortalecimiento, que significa un espacio bien privilegiado para poder conversar con ustedes, tanto de las preocupaciones como de las ocupaciones que tiene el centro y el Ministerio de Educación a través del mandato que da al CPIP, de los temas docentes que tienen una relevancia muy importante para nuestro gobierno, pero especialmente para el Ministerio de Educación y para este centro, respecto de en que hemos estado trabajando fuertemente desde el año que comenzamos el gobierno y que tienen predicciones bastante más largas porque estamos enfrentando una situación compleja que ustedes también conocen, que tiene que ver no solamente con el déficit docente, sino que con la calidad de la educación de los docentes, con los desafíos que tiene y que impone el sistema de desarrollo profesional, y en el marco de estos cambios que han habido desde el año pasado con la implementación de la nueva ley, pone bastantes desafíos al centro. Por eso yo les decía, preocupaciones y ocupaciones que nos parece relevante poder compartir con ustedes antes de dejarles con el tema propio de esta reunión que el equipo de formación inicial docente ha trabajado para ello, así que no me voy a referir a estas herramientas porque mis colegas lo van a hacer después. Pero sí quisiera decirles que nos parece muy importante que podamos hacer un vínculo entre este espacio que está más dedicado a la formación inicial, pensando también en la relación que tiene o estas ocupaciones que nos convocan hoy día nosotros como centro, que tienen que ver con la formación más constante y la formación de los docentes en ejercicio. Hemos estado trabajando fuertemente en fortalecer procesos de inducción de docentes. El año pasado contamos con una cantidad de duplas de docente, mentor y mentorado pequeña. Históricamente esto ha sido pequeño y ha sido una ocupación que es una dificultad. Pero este año estamos triplicando casi ese número y pensamos que esto va a tener un proceso constantemente mayor.
Y ahí hay una cuestión que nos parece relevantemente compartir con ustedes, en la necesidad de generar procesos de formación de mentores que nos permitan al Estado hacernos cargo de una demanda que es mucho mayor que lo que nosotros podemos hacernos cargo hoy día, ¿no? Si pensamos que tenemos hoy día más de 400 duplas, eh, pero tenemos cerca de 8.000 docentes noveles todos los años. Por tanto, ese es un espacio que nos parece muy relevante, en el que requerimos completamente la cooperación de las universidades. Y dentro de este fortalecimiento del acompañamiento que el CERT tiene que hacer, pensando en el desarrollo profesional docente, también relevar la figura de una estructura que ustedes conocen, porque las universidades son parte de ella, que son los comités locales de desarrollo profesional docente, que entendemos como un espacio no solo vital, sino que movilizador completamente del sistema, porque es un espacio en el cual podemos vincularnos desde una visión territorial con las necesidades de formación docente. Formación docente en ejercicio, pero también la formación inicial, por eso es relevante pensar que ese es un espacio en que el rol de las universidades que participan como miembros de estos comités, yo con algunos de ustedes me he topado en algunos de esos espacios, pero que es relevante fortalecer, ¿no? Pensando en cómo somos capaces como sistema de generar procesos de reflexión pedagógica que permitan a los docentes efectivamente tener una vinculación más acabada con los desafíos de una profesión que constantemente está en movimiento y con procesos sociales que además vienen aparejados de ese espacio. Por tanto, los comités locales se constituyen un espacio bien único en el cual nosotros esperamos que desde el territorio aparezcan las necesidades de formación, no solo de una cuestión que venga desde el nivel central, desde arriba hacia abajo, sino que podamos ir haciendo un diálogo mayor para hacernos cargo de esas necesidades. Eso también es un fortalecimiento que tiene que ver también con otra área muy relevante del CTIP, que es el área de formación continua, ¿no? Esta ley que modifica todo lo que es el sistema de desarrollo profesional docente, también nos mandata, ¿cierto?, un acompañamiento más fuerte de los docentes, que tienen que cumplir con ciclos de profundización respecto de sus procesos de evaluación. Y en eso, evidentemente, las universidades también son fundamentales. La oferta que podemos hacer nosotros desde el Estado central siempre va a ser menor a la necesidad que tenemos, ¿sí? Por tanto, por eso yo les quería traer a colación esta estructura del comité local, porque al poder ver las necesidades realmente de formación docente, podemos hacernos cargo de un acompañamiento que sea situado y que se haga cargo de necesidades que hay que suplir. Ahí también la invitación es a avanzar en el proceso de certificación de los cursos que ustedes puedan ofrecer, que tengan que ver con generar esta red de acompañamiento hacia los docentes, pensando en no solamente en el proceso como el proceso evaluativo que tienen los docentes, sino también en el acompañamiento general que tenemos que desarrollar hacia ellos. Ahí hay un rol súper clave de ustedes, por eso esta instancia de conversación nos parece que es muy rica y nosotros la valoramos muchísimo, así que valoro y felicito la concurrencia. Hemos estado también bastante ocupados desde esta lógica de la formación continua en comunicarnos con el sistema educativo de mejor manera. Durante muchos años hubo bastantes cuestiones asociadas a los procesos evaluativos que estaban en una oscuridad. Hemos tratado de avanzar en procesos tecnológicos que nos permitan comunicarnos de mejor manera, comunicar en las rúbricas de evaluación antes de los procesos, fortalecer el vínculo entre los resultados de esa evaluación y los procesos de acompañamiento posterior. Hemos tenido una agenda bastante movida en estos años, pero estamos súper claros y convencidos que la tarea evidentemente no se termina ni en este proceso ni en este gobierno. La invitación es más larga, por eso pensamos que los temas que hoy día vamos a ver respecto de cuestiones que puedan fortalecer la formación inicial docente son tareas de largo plazo. Lilia Concha va a ir al cierre, así que imagino que también va a fortalecer otros espacios que queremos compartir con ustedes. Y nada más, solamente agradecerles, esperar que este sea un espacio
muy interesante respecto de lo que podemos reflexionar de estas herramientas que el área de formación inicial docente va a disponibilizar al sistema en la idea de seguir avanzando en esta agenda de fortalecimiento. Muchas gracias y me imagino que ahora vienen mis colegas para trabajar en esto. Bueno, continuando, les queremos mostrar unos saludos que tenemos muy especiales de parte de algunas autoridades que quisieron estar presentes el día de hoy y quisieron dedicarles algunas palabras. Gusto saludarlos desde acá, desde la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, la Universidad Pedagógica de Chile. Estamos celebrando la aparición, la puesta en común desde el Centro de Perfeccionamiento, el CPIP, de dos materiales que nos parecen sumamente importantes en la formación inicial docente. Por una parte, nos entregan orientaciones para trabajar, para reflexionar, para incorporar de manera más sistemática, más permanente, más generalizada los resultados de la prueba de evaluación diagnóstica, la EDN. Esa prueba que nos señala, por ejemplo, cuánto movemos la aguja desde el inicio de la formación hasta el egreso. Nos entrega nuevas perspectivas y que nos parece sumamente importante. Y por otro, unos materiales de apoyo para incorporar los estándares de formación inicial en nuestro trabajo, en nuestra formación de las carreras pedagógicas para nuestros estudiantes, futuros profesores y profesoras del sistema escolar. Este apoyo es sumamente importante puesto que Chile en las últimas décadas ha hecho un gran esfuerzo en ponerse de acuerdo respecto a cuál es el nivel, cuál es el estándar, cuáles son las competencias, cuáles son las habilidades, cuáles son los desempeños que nosotros esperamos que tengan profesores y profesoras en el aula. Cómo esa discusión, esa conversación que ha sido desarrollada a través del Ministerio de Educación, a través del CPIP, del centro de la CNA, se incorpora también en las universidades formadoras, en las facultades de educación, en los departamentos de pedagogía de nuestras universidades. Y esa incorporación implica que nosotros tenemos un diálogo permanente, de ajuste permanente, si son esos los estándares, son otros, cómo va evolucionando la docencia en Chile. Agradecemos al CPIP las orientaciones para el uso de la Evaluación Nacional Diagnóstica, que es parte importante de un feedback a nuestro ejercicio como formadores de formadores. Agradecemos el material de apoyo para incorporar, para hacer nuestros estos estándares, que es una discusión de Chile para mejorar la calidad de sus profesores y profesoras y mejorar la calidad de la educación, pilar de nuestro desarrollo como país. Buenos días a todas y todos. Soy Marilu Mate, decana de la Facultad de Educación, Psicología y Familia de la Universidad de Finisterra. Agradezco la posibilidad de comentar y compartir nuestra opinión sobre 3 documentos que representan un aporte hacia la mejora continua y la calidad de los procesos educativos. El Manual de Uso y Resultados de la EN para la mejora continua en las carreras de pedagogía se destaca por definir y explicar los documentos y los fundamentos que tiene este instrumento. Su valor radica en ofrecer orientaciones que son claras para interpretar los resultados, identificar y establecer medidas de mejora. Valoro especialmente el énfasis que se hace en la contextualización, ya que se dice claramente que el promedio nacional no puede ser considerado como un objetivo o meta, no se puede utilizar tampoco para rankear instituciones, ya que hay condiciones y contextos muy distintos que influyen o pueden influir significativamente en los resultados. Este documento se consolida como una herramienta muy potente para la gestión estudiantil, curricular y la investigación en nuestras instituciones. El plan de acompañamiento para la adopción de los nuevos estándares
parte con un muy buen diagnóstico que resalta el rol crucial que tienen las instituciones de formación inicial docente, el Centro de Perfeccionamiento y la CNA. Se identifica de manera clara los desafíos y las divergencias que existen entre estas instituciones y el sistema escolar. El proceso de adopción es óptimo, pero sería importante también en el aspecto de modelamiento vincularlo con el sistema escolar por las prácticas en el aula. Es muy importante cómo reconoce la necesidad de hacer procesos participativos y reflexivos. El último documento, el tercero, que se refiere a estándares para el desarrollo de la lectura a nivel de educación básica, es muy importante ya que reconoce que no basta con enseñar técnicas de lectura, sino que motivar a los estudiantes y aporta sugerencias y herramientas y recursos prácticos para incentivar el gusto y el hábito lector, aspecto que es esencial para el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Muchas gracias por su atención. Como rector de la Universidad de Tarapacá y como vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades chilenas, quiero enviar un cálido saludo desde Arica al CPIP en la realización de este importante evento. Un evento donde se van a mostrar una serie de desarrollos, de trabajos, de documentos que ha realizado el CPIP con la calidad que nos tiene acostumbrado y que caracteriza su labor cotidiana. Hoy se van a ver entonces un manual para el correcto uso de la prueba EN como un elemento para la mejora continua en la formación de profesores. De esta misma manera se está presentando un recurso didáctico en el ámbito de la educación general, particularmente en el estándar de literatura, y un plan de acoplamiento para el mejoramiento sistemático de la incorporación de los nuevos estándares pedagógicos. Creemos que este es un trabajo de calidad importante, muy relevante para el desarrollo del país, porque muestra de manera detallada, pormenorizada, aplicada, cómo podemos ir mejorando cualitativamente en la formación de profesores. Y creo que este es el desafío del evento, pero también la trascendencia que va a tener el mismo. Creo que es muy importante poder llegar a toda la comunidad universitaria del país en diálogo, en armonía, en conversación con el CPIP, con su liderazgo técnico tan trascendente, pero también incorporando a otros actores fundamentales como la Comisión Nacional de Acreditación y las propias instituciones para poder avanzar efectivamente en la incorporación de los nuevos estándares en un plan de mejora sistemático, pero también considerando los recursos, las capacidades, los contextos, todo aquello que forma parte de la realidad nacional. Esos fueron los saludos de nuestras autoridades. Y a continuación ya comenzamos con las presentaciones. El señor Cristian Bustos Cárdenas, encargado de la Evaluación Nacional Diagnóstica, va a comenzar entonces presentándoles el manual de uso. Gracias. Hola. Uno a los objetivos de inicio, ¿no? Beatriz, Sonia, Solange, y a todos los presentes, muchas gracias por este espacio. Es un momento bien importante para nosotros porque, como ustedes sabrán, llevamos varios años en lógica de mejora continua, revisando nuestros procesos, examinando los impactos que estos tienen y buscando la manera de adecuar, de acuerdo a las necesidades del contexto, y desarrollar los ajustes que sean necesarios. Mi presentación hoy va a pasar básicamente por estos tres puntos: muy brevemente la aproximación y contexto, una referencia a la Evaluación Nacional Diagnóstica que es importante considerar para revisar ciertos criterios de uso e interpretación que queremos compartir con ustedes. Respecto de la aproximación y el contexto desde donde entramos, sabemos que estamos en un sistema complejo, un sistema que desde la implementación de la ley 20.903, que modificó una serie de cuerpos normativos, la 20.129, etcétera, nos ha movilizado. Y entonces yo creo que tenemos un cierto consenso de que estamos en una realidad dinámica.
O sea, si hay algo que no podemos decir es que estamos en una realidad estática, donde las cosas no se están moviendo y llevamos haciendo lo mismo y tenemos las mismas necesidades y requerimientos. Estamos más bien en un espacio dinámico, y ese espacio dinámico está fuertemente determinado, fuertemente marcado por los estándares. Dentro de estos procesos de diagnóstico que como área de información docente, como CPIP, hemos estado realizando, la segunda mitad del año 2023 y durante todo el año 2024 realizamos un estudio que lo pensamos en conjunto con la CNA, y en su desarrollo nos colaboró el equipo del Instituto de Informática Educativa de la Universidad de la Frontera. Aprovecho saludar al equipo que está aquí presente, a Enrique Nostroza, el director del proyecto, y a Karina, que también que también nos ayuda en esto. Y en el fondo nos propusimos mirar, bueno, cuánta distancia hay entre estos estándares y su bajada, y lo que efectivamente está pasando en la realidad. ¿Cómo impactan estos usos respecto, por ejemplo, de la Evaluación Nacional Diagnóstica? Y otros elementos, ¿ya? De eso, trabajo de un año y medio, salieron bastantes resultados bien frondosos. Hoy día les vamos a presentar tres. Yo me encargo de una parte: compartir ciertos criterios de uso e interpretación de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Pero también nace de este proyecto, y Cristian Rivera se referirá después con mayor profundidad y pertinencia, a, bueno, cómo acoplamos los estándares a nuestras prácticas, cómo vamos implementando todo esto, qué detectamos, qué diagnosticamos en este estudio. Y finalmente, también mi compañero Fabián Valdebenito va a presentar al final de la jornada, bueno, unos ciertos materiales de apoyo que se fueron desarrollando también a la medida que esto se iba diagnosticando, para fortalecer distintos aspectos. Entonces, estamos en una realidad compleja, en una realidad dinámica, tenemos distintos elementos, hemos llegado aquí desde este camino. Lo importante es entender que la complejidad de esta realidad nos deja ciertos desafíos. La realidad dinámica en la que estamos, reconocer que en el caso, por ejemplo, de la Evaluación Nacional Diagnóstica, se sitúa también en un espacio de mecanismos de regulación que pueden ser performativos, es decir, marcamos señales hacia dónde nos parece necesario que el sistema se dirija, pero también hay mecanismos de regulación directos e indirectos. Algunos respecto a las decisiones que toman las universidades a partir de los antecedentes que tienen, otros que tienen que ver con los procesos de acreditación, por ejemplo, que se ha mencionado, y entonces ese es un elemento que está presente en el uso. Y por lo tanto necesitamos una visión compartida respecto de criterios de interpretación y uso de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Para poder llegar a esa visión compartida, permítanme pasar brevemente por la Evaluación Nacional Diagnóstica. Es un dispositivo estandarizado, en tanto quiere asegurar la confiabilidad, la validez y la justicia evaluativa de quienes están sometidos a esta evaluación, y no simplemente quedar al arbitrio de un u otro corrector, por ejemplo, o una otra mirada accidental. Y por lo tanto, por eso es importante que tenga un sustento que le dé soporte. Su principal objetivo es proporcionar información para que las instituciones, para que los distintos actores del sistema tomen decisiones. Decisiones que probablemente las menos van a ser de corto plazo. Muchas van a ser de mediano y largo plazo, porque son decisiones que tienen que ver con cómo estamos concibiendo la gestión académica de nuestros propios espacios, cómo estamos desarrollando nuestra mirada sobre la comprensión del currículum, sobre la comprensión de los sílabos, cómo los articulamos, etcétera, y cómo acompañamos a nuestros estudiantes. Y se rige la evaluación, como todo instrumento estandarizado, por ciertos principios estadísticos que permitan asegurar su validez, confiabilidad y justicia evaluativa. Ahora bien, el hecho que se rija por estos principios no implica que estos principios sean determinantes en la visión que queremos dar respecto al uso. ¿Qué queremos decir con esto? Que queremos transitar desde una perspectiva psicométrica a una perspectiva edumétrica. Es decir, no nos interesa sacar una foto para decir, mira, vamos a ordenar a los estudiantes en una determinada nómina, y por lo tanto el 30% superior se queda, el 70% inferior se baja.
se va, porque hay unos números que dicen que esto es así, sino más bien proporcionar información para que cada uno de nuestros espacios formativos pueda tomar decisiones respecto de esa información. ¿Cuáles son los datos recurrentes? ¿Cuáles son los progresos en el tiempo? ¿Cuáles son los principales desafíos que podemos enfrentar? Teniendo, por supuesto, como siempre, la garantía de un dato robusto estadísticamente. Por supuesto, eso es algo que no está en cuestión. El asunto es qué hacemos con eso. Por ello el foco está en tomar decisiones y poder considerar el contexto educativo, la coherencia con lo que localmente cada institución va observando y en general todas las implicancias éticas que vamos a encontrar que nos indican los distintos organismos internacionales que entregan recomendaciones respecto a este tipo de procesos. Por lo tanto, si uno tuviese que reducir de alguna manera el significado de la evaluación nacional diagnóstica, podríamos decir que es esto, ¿no? Un propósito que busca proporcionar información para articular saberes, para articular visiones en torno a la toma de decisiones, para articular el diálogo académico al interior de las propias instituciones. Porque si evidentemente este es un dato que se queda solo en el nivel directivo, por poner un ejemplo, difícilmente va a permear los procesos formativos de nuestros estudiantes. Esto es algo que tiene que ser discutido con la comunidad académica, que implica tomas de posición, que implica ciertos desafíos, ¿ya? Y por lo tanto, necesitamos tener estos espacios de diálogo. Ustedes al final de la jornada, para los que se quedan hasta el final, van a tener un resumen, que también va a estar en línea, un resumen del documento que yo someramente estoy explicando y estoy contextualizando, ¿ya? Y luego voy a explicar ahí un poquito los plazos, probablemente hacia finales del mes de abril, un documento completo, ¿ya? Por ahora los criterios iniciales y voy a explicar por qué eso. Como les decía, nosotros estamos en un proceso constante de diagnóstico. El año 2020, entre medio de la pandemia, hubo un trabajo con distintos equipos académicos que nos colocaron 3 desafíos que hemos señalado en otras presentaciones: la necesidad de revisar el marco evaluativo, la necesidad de mejorar las condiciones de implementación y la necesidad de una entrega más oportuna de la información. Y dentro del contexto de la necesidad de revisar el marco evaluativo, el año 2021 tuvimos una mesa técnica también, donde nos pusimos a mirar con lupa la evaluación nacional diagnóstica, y de esa mesa salían algunos hallazgos que eran en ese momento relativamente compartidos y que bueno, de los que hemos intentado hacernos cargo, y hoy día este esfuerzo se enmarca en esto, ¿no? El reconocimiento que hacia finales de la década pasada los resultados resultaban de difícil comprensión, oscuros, los entregábamos en papel, era difícil de manejar la información, quedaba probablemente recluida en un espacio muy acotado, se entregaba en un plazo inadecuado, lo estábamos entregando en el mes de julio, el mes de agosto, había una subutilización del cuestionario complementario, y si bien había una cierta comparabilidad interna, efectivamente, que resguardaba el proceso, como no había muchas orientaciones cómo entender esto, había un alto riesgo de colocar rankings o establecer correlaciones espurias, por ejemplo, comparando cosas que no son posibles de comparar como instituciones diferentes o carreras diferentes, ¿ya? Y por lo tanto, lo que ese diagnóstico nos decía es: vamos por estos criterios compartidos y criterios de interpretación y criterios de uso de la evaluación nacional diagnóstica. En ese sentido, eso se vio reforzado también en los datos que pudimos levantar del estudio que se realizó en el segundo semestre del 2023 y durante todo el 2024, que terminó hace poquito. Y entonces, para entrar a esto, solo quisiera recordarles un par de cosas. La primera es que la evaluación nacional diagnóstica está compuesta por 4 instrumentos que nos proporcionan información. Tenemos la tendencia a quedarnos en los datos de estos 2 instrumentos, que son los que nos reportan los resultados de las preguntas cerradas, porque probablemente nos proporcionan un indicador que puede resultar a veces más tangible, etc. Pero también la pregunta abierta, que es una pregunta de reflexión pedagógica, está orientada a unos determinados estándares y tiene un proceso de corrección bastante exhaustivo. Las preguntas son sometidas a doble corrección, y por lo tanto también aquí hay información importante respecto a cosas formales,
como las capacidades escritas, las habilidades de expresión de quien responde, pero también como el ejercicio reflexivo que puede hacer, situándose en un caso, respondiendo a algunas inquietudes que puedan aparecer en el caso, y por lo tanto también proporciona información, sobre todo de un aspecto que desde acá nos cuesta más mirar, que es cómo está concibiendo ese estudiante el ethos docente. Es decir, cuál es su relación con la cultura pedagógica, desde qué criterios está situándose para poder pensar una respuesta. Y por lo tanto hay información importante respecto a la comprensión de cómo nuestros estudiantes están abordando los problemas que se les están planteando. Y también es parte de estos instrumentos el cuestionario complementario, que proporciona información de contexto. A nosotros a nivel nacional nos proporciona información bastante amplia. Parte de esta información nosotros la procesamos para poder entregárselas procesadas, porque está bajo cláusulas de confidencialidad, ley de protección de datos personales, y hay otra parte de la información que la dejamos abierta, se la entregamos abierta, para que ustedes puedan, en el fondo, distinguir los perfiles de respuesta y las inquietudes, los intereses, las percepciones de los estudiantes en su propia carrera. Respecto del proceso de construcción de pruebas, estos son trabajos que realizamos, como ustedes lo sabrán, con apoyo de distintas universidades, de distintas instituciones, Universidad de Concepción, nos ha ayudado la Universidad Católica, la Universidad de San Sebastián, en fin, distintos actores, y esto implica procesos complejos que van desde las definiciones de los indicadores, las respectivas operacionalizaciones, después todo un largo proceso de pilotaje y prueba de preguntas, y que es algo, de hecho, para las pruebas pedagógicas que tenemos ahora en la primera cohorte de aplicación, fue algo el proceso de pilotaje y el proceso de revisión, porque no teníamos antecedentes respecto a ese instrumento específico. Y luego, quisiera mencionar brevemente, recordarles que esto es un proceso cuya inscripción, cuya participación por parte de los estudiantes, responsabilidad de la universidad, los estudiantes paguen sus datos, contamos con un equipo, yo creo que más de algunos de ustedes ha tenido la experiencia, contamos con un equipo de apoyo en estos años. Quiero agradecer a la Universidad de la Frontera el esfuerzo. Ustedes saben que a veces levantan el teléfono y se nos olvidó inscribir y hay que cargar en el sistema, o pasó un error y inscribimos en física, gente de educación física, etcétera, y siempre hay una disposición a resolverlo rápidamente, despejarlo rápidamente para evitar los errores. Entonces hay procesos de validación también. Esta es una aplicación que se realiza mediante pruebas informatizadas, computadores, en laboratorio, con tiempos regulados, con condiciones reguladas. Hay una aplicación regular y una aplicación complementaria. La aplicación complementaria fue ayer. Por lo tanto, puedo decir que este año tenemos del orden de 10.500, un poco más, pero ese orden de magnitud, 10.500 estudiantes que han rendido la evaluación nacional diagnóstica. Ayer metieron un poquito menos de 500. Y viene un proceso de análisis de resultados que muy brevemente se redujo a una lámina que perfectamente merece una hora de conversación. Pero lo que quisiéramos mostrar con esto es que hay procedimientos estadísticos, sobre todo primero en base a teoría clásica de test, que nos permiten asegurar la confiabilidad del instrumento. Después otros procedimientos que están asociados a IRT, a teoría de respuesta al ítem, que nos permiten identificar los niveles de dificultad de las preguntas asociados a las habilidades de quienes responden, y poder ordenar eso en una misma escala, porque eso no es evidente que sea ordenado en una misma escala. Y mediante estos procedimientos podemos ordenar eso en una misma escala, de tal forma que cuando les presentamos curvas de resultados, lo que podemos ver en esa curva no solo es quién respondió más o quién respondió menos, sino efectivamente poder decirles quién está respondiendo más es alguien capaz de responder lo menos también, y ese más corresponde a niveles de dificultad general de la prueba más altos que en los niveles inferiores. Algo que, dicho así, suena sencillo, pero no es tan obvio. Ustedes, muchos lo saben mejor que yo. Luego, bueno, se establecen los escalamientos de puntaje, que en este caso PSDD y la prueba pedagógica de educación parvularia, en los mismos términos que tradicionalmente lo hemos hecho. Y
La novedad de este año es que hemos introducido para las pruebas pedagógicas el establecimiento de puntos de corte. Ya me voy a referir a eso ahora, con un mecanismo que permite perfilar a los estudiantes de acuerdo a sus habilidades y aquello que han contestado, y no otro mecanismo. Hay otros mecanismos que tradicionalmente se pueden utilizar. A veces en las pruebas de, por ejemplo, cuando los docentes están en servicio, en las pruebas de carrera docente, se pueden encontrar técnicas como Bookmap o hay técnicas más comunes como Argos. En este caso, hemos decidido usar Scale Anchoring porque permite caracterizar de mejor manera a los estudiantes y en el fondo coloca el acento no tanto en quién está más arriba y quién está más abajo, sino en cuáles son las características que tiene este estudiante que se ubica en este determinado ámbito. Y eso es muy importante, poder entender esas características. Y luego, bueno, vienen las categorizaciones de respuesta de la pregunta abierta y del cuestionario complementario. Antes de pasar a explicar los niveles de desempeño nuevos, esto que todos los puntos de corte, la invitación es a que ustedes puedan, en el fondo, afinar la mirada en los resultados, básicamente considerando la heterogeneidad, es decir, sabemos que los resultados no son iguales ni homogéneos en todos los lugares y por lo tanto nuestros estudiantes se distribuyen en un arco, pero en ese arco hay ciertas agrupaciones, hay estudiantes que se encuentran situados en distintos lugares y eso nos permite tomar medidas para atender esos desafíos. Además, nos permite economizar los procesos, porque no tengo que pensar 50 planes distintos para 50 estudiantes. Si identifico 2 o 3 categorías, bueno, tengo 2 o 3 planes de trabajo y eso permite optimizar los esfuerzos. Eso es algo muy importante porque queremos apuntar a subir en los niveles de calidad de la información que ellos tienen, de la formación que los estudiantes tienen para cuando egresan y se integran al sistema. Otro aspecto fundamental a observar es la coherencia, diríamos la coherencia horizontal, un examen transversal. Es decir, mis resultados de mis distintos estándares, qué tan parecidos o distintos son. Va a haber áreas en que voy a tener mejores logros, áreas en que voy a tener logros descendidos, o si guardan o no guardan relación con los distintos dominios, en el caso de las pruebas pedagógicas, o los temas, en el caso de las pruebas disciplinarias. Y también un examen longitudinal, una comparación en el tiempo. ¿Una comparación en el tiempo contra qué? Contra nosotros mismos. Es decir, ¿en qué momento nosotros pudimos evidenciar los desempeños más altos para un estándar determinado? ¿O en qué minuto pudimos evidenciar los desempeños más altos para un dominio determinado? Y por lo tanto, iniciar un proceso de reflexión de decir, ¿cómo estamos relacionados a eso? ¿Vamos mejorando? ¿Nos mantenemos? ¿Hemos tenido una caída? ¿Fue accidental? ¿Es continua? Porque el dato por sí mismo, uno puede decir, mira, yo respecto a este dominio tengo un 70% de logro. Pero si miro hacia atrás, tenía 80, 78, 76, 74, hoy día tengo 70. Y eso es muy distinto a decir, mira, tengo un 60. Pero si miro hacia atrás, tenía 50, 52, 58 y hoy día tengo 60. Y entonces la información que me proporciona ese número es distinta, hay que interpretarla en su contexto. Y por eso es importante la comparación en el tiempo, sobre todo con los esfuerzos locales, con los esfuerzos con uno mismo. Respecto a los niveles de desempeño de las pruebas pedagógicas, les vamos a proporcionar, estamos arduamente trabajando en ello. Arduamente. De hecho, por eso agradezco a Enrique. Ayer estaba en Temuco supervisando la prueba complementaria, hoy día está acá. Mañana tenemos otra reunión de cada Temuco. Sí, hay harto esfuerzo en esto, hay harto trabajo y muchos equipos. Bueno, les queremos proporcionar 3 niveles de desempeño y les queremos caracterizar qué hay en esos niveles de desempeño. Es decir, el estudiante que está situado en un determinado nivel de desempeño es capaz de qué cosa. Ojo que esa descripción no es una descripción prescriptiva. Es decir, que nosotros a priori ya hemos dicho, mira, el nivel A tiene esta característica, el nivel B, el nivel C tiene esta otra característica, sino que más bien es un nivel, una caracterización descriptiva. De acuerdo a los resultados del instrumento,
Los estudiantes se sitúan en este nivel porque en este nivel, voy a poner un ejemplo, los estudiantes están contestando un 50% de las preguntas, y ese 50% de las preguntas que están contestando, en realidad las está contestando ese grupo y no otro, y por lo tanto corresponde a un cierto nivel de dificultad, y eso cómo lo caracterizamos. O estos estudiantes que están en otro nivel de desempeño están contestando sobre un 70% de las preguntas, pero además las preguntas que están contestando son preguntas que son respuestas que están situadas en ese grupo de manera correcta. Entonces, una caracterización que sea más precisa, más concreta, en relación a las capacidades, a lo que han mostrado los estudiantes, para que ustedes también puedan tomar decisiones con información más clara, y no una información que uno coloque un signo y ustedes verán qué significa, ¿no? Tratamos de revertir un poco ese proceso. Y lo que les vamos a proporcionar es, básicamente, en una gráfica que advierto al tiro, no es esa la gráfica que van a ver. Esta fue la gráfica, este es un bonito que me inventé yo. Porque no voy a decir quién, no puedo decir su nombre porque está presente, pero hay un director de proyecto de la UFRO que dice, no pongas un bonito porque después todos te van a cobrar el bonito que tú pusiste y se van a empezar a imaginar cuando tenemos los desarrollos proporcionales, el bonito va para otro lado. Entonces, cuidado con los bonitos. Y tiene toda la razón. Entonces, lo que les vamos a decir es respecto, no solo la descripción, sino que además respecto de los niveles, qué porcentaje de estudiantes de la carrera están en ese lugar. De tal forma que ustedes puedan decir, perfecto, mira, acá tenemos un foco, acá tenemos un desafío, acá tenemos unas posibilidades, unas fortalezas que podemos desarrollar. Después, las pruebas pedagógicas, ustedes saben, los estándares pedagógicos se articulan en 4 dominios y los estándares disciplinarios se articulan en temas. Entonces, lo que hacemos para presentar el logro de los dominios y los temas es presentarlos con una gráfica de Boxblock. Ustedes saben que la gráfica de Boxblock lo primero que hace es situar esta caja, que sitúa el percentil 25 y el percentil 75, y por lo tanto sabemos que acá adentro está la distribución de puntajes del grupo central de nuestros estudiantes. Siempre hay un 25% de estudiantes, esto lo digo porque a veces uno se confunde en las lecturas, me ha pasado en conversaciones y entonces creo que es importante simplemente mencionarlo. Siempre hay un 25% de estudiantes en cada uno de los segmentos, solo que los resultados se pueden abrir más o pueden estar más adaptados en ese 25%. Y en función del tamaño de esa caja, estas antenitas, que también las llaman bigotes, por eso se conocen caja, como caja de bigote, también muestran el percentil que está antes del 25 y sobre el 75, y el tamaño de eso depende de los del tamaño intercuartil, del tamaño de la caja. Si hay un dato que se salga de ahí, va a aparecer como un punto perdido arriba o como un punto perdido abajo, porque se sale de la descripción. Lo importante es que esta caja, que nos presenta entonces el 25%, la mediana, el 75% y el promedio, nos permite también entender cómo se están distribuyendo nuestros estudiantes. Nosotros se lo hemos presentado así en estas gráficas anteriormente en el tiempo. Ahora, algunos criterios de lectura, estos son como recortes de algunas imágenes de gráficas que hemos podido ver, pero, por ejemplo, cuando tenemos cajas más bien achatadas, estamos pensando en una comprensión uniforme, es decir, de alguna manera hemos logrado que nuestro proceso formativo coloque en un lugar cercano la comprensión que los estudiantes tienen de estos contenidos, ya sea como dominio, etc., o como temas. Los coloque en un lugar cercano. Otra cosa será ver después en la gráfica respectiva si ese lugar cercano es allá arriba en el gráfico o acá abajo en el gráfico, o al medio del gráfico. Pero si la caja es achatada, probablemente hay una influencia fuerte que estamos teniendo como institución formadora. Si la caja es alargada, esto solo a nivel, no significa que sea necesariamente así, pero hay mayores probabilidades de que lo que estemos viendo sea estudiantes que están respondiendo desde su propio capital cultural, desde sus conocimientos previos, desde hábitos de estudios personales, que en realidad algunos pueden tener otros no, desde cómo se aproximan o cómo manejan los contenidos, y entonces uno diría, si la dispersión es baja, la caja es achatada, podemos pensar en hipótesis que apunten a un atributo de la enseñanza. Si la dispersión es alta, podemos pensar en
hipótesis que piensen en un atributo al aprendizaje. Y por lo tanto, eso también nos deja preguntas respecto a nuestros propios procesos. De más está decir también el lugar que se ocupa en el contexto de toda la gráfica, ¿no? Que conviene estar arriba. Lo siguiente, ustedes recordarán, este es un recorte, las dos barras que están ahí, es cómo les presentamos los estándares. Y esto también es descriptivo. Es decir, lo que hacemos es que para cada estándar les decimos dónde se ubica el promedio nacional con la desviación estándar, porque puede ser que el promedio nacional esté en un 50% y con una desviación estándar de 5, es decir, el grupo grande se está moviendo entre 55 y 45, o con una desviación estándar de 30, el grupo grande se está moviendo entre 20 y 80, por lo tanto es distinta la manera de entender el dato, y lo mismo, ¿dónde nos ubicamos? Nuestro promedio con la desviación estándar de la propia carrera, para entender la dispersión, para entender la distribución de resultados. Es importante verlo así porque uno podría decir, pucha, pero nunca llegó al 100%. Esta gráfica nunca va a mostrar al 100%. En esta gráfica, detrás de esta gráfica, hay estudiantes que efectivamente tienen el 100% de logro. Si colocáramos el 100% de los estudiantes, en realidad lo que tendríamos que pasar es un cuadro con puras gráficas azules saturadas al 100%. No nos permite distinguir dónde estamos, porque siempre va a haber alguien en niveles altos, 90, 80, 100 o 70, dependiendo del nivel de dificultad que haya, y también desempeños bajos, desempeños más a piso. Por eso es que queremos proporcionar esta información de esta manera. Entonces, es una información que lo que busca es ser descriptiva respecto de dónde estamos. No decir, mire, hay un punto donde usted tiene que, de inflexión, tiene que pasar hacia allá. En ese sentido, la caracterización general ayuda más lo que está al principio, ¿no? Lo que les vamos a proporcionar este año, que son estos niveles de logro. Y entonces es importante poder mirar las tendencias, lo hacemos así porque además ustedes en el dispositivo que cuentan pueden compararse consigo mismo en el tiempo y, bueno, en el fondo decir, bueno, ¿qué estrategias voy a seguir para la mejora en el tiempo? Respecto de los criterios de uso e interpretación, ahora sí, hay ciertas preguntas que es bien importante que nos hagamos respecto de nuestros estudiantes. Pero no solo de nuestros estudiantes, también respecto de nosotros mismos, de nuestra propia institucionalidad. Hay un decano por aquí presente que cuando vio estas preguntas dijo, no separen las preguntas de los estudiantes con las preguntas de nosotros mismos, porque son procesos que están implicados, ¿cierto? Sí. O digo, eso, la observación y se le agradece. Y tiene razón, porque en el fondo las preguntas que nos hagamos no son solo preguntas sobre alguien que está allá, son preguntas sobre alguien con quien trabajamos nosotros acá y respecto de los cuales desarrollamos una cierta cultura académica. En ese sentido, la invitación es a considerar localmente algunas cosas y aquí empiezan a aparecer algunos criterios que luego se van a ir reiterando y se van a ir ordenando y algunas cosas que ya hemos dicho y hemos justificado por qué. Primero, entender que los perfiles con los que se pueden caracterizar a los estudiantes son complejos. No son perfiles simples, no es simplemente decir, esta es una pieza que se sitúa acá o acá o acá, sino que hay una complejidad porque en algunos aspectos va a estar acá, en otros aspectos va a estar acá, y esto depende de ciertas situaciones contextuales, etc. Los datos ayudan a orientar mejoras incrementales. Es decir, el propósito de esto tiene que ver con colaborar con la reflexión continua que las instituciones deben hacer respecto de las mejoras de sus propios procesos. Esa comprensión de resultados implica una reflexión situada en el contexto local. Yo me imagino, ustedes lo sabrán mejor que yo me imagino, espacios de claustro, espacios de discusión académica, no solo para decir, oye, mira, les tengo una noticia, nos fue bien, nos fue mal, sino más bien para decir, miren, aquí hay algunos desafíos que están apareciendo. Y estos desafíos son desafíos que son comunes a toda la cultura académica, porque los estándares reflejan también las percepciones culturales que vamos transmitiendo a los estudiantes, como entender cuál es el hecho desde donde están entendiendo la docencia. Desde ahí, el poder diseñar planes de apoyo, y lo que buscamos es movilizar entonces gestión académica, curricular
y estudiantil. Poder hacer un examen cruzado donde podamos hacer transferencias tecnológicas. Porque a nivel interinstitucional vamos a tener carreras con fortalezas distintas a otras. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿qué apoyos cruzados podemos brindarnos? Y a nivel interinstitucional, también podemos hacerlo, sobre todo en regiones. Cada vez que vamos a regiones, nos encontramos con que, mira, estamos acá, no sé, en Talca y las 3 universidades que están acá presentes, solemos trabajar en conjunto un tema. Mira, estamos en Temuco y también tenemos espacios de conversación. Mira, las universidades del norte, estamos en La Serena y también conversamos y también nos articulamos. Es decir, el diálogo interinstitucional también es súper importante. Otra cosa es que proponemos entonces complejizar la lectura desde el uso genérico del promedio al que estamos más acostumbrados a la consideración de la heterogeneidad, las diversas agrupaciones y distribuciones. Insistimos con buscar datos recurrentes en el tiempo, porque a veces lo que podemos decir es, mira, tenemos datos muy pequeños, tengo muy pocos estudiantes. Tengo tan pocos estudiantes que ni siquiera se puede hacer una gráfica, porque de resultado de 3, de 5, qué desviación estándar voy a mostrar, no puedo. No obstante, ustedes tienen las bases de datos y por lo tanto tienen el resultado individual del estudiante. Y aunque los datos sean pequeños, uno puede decir aquí cosas que pueden ser recurrentes en el tiempo. Ciertas debilidades que se repiten, ciertos desafíos, ciertas fortalezas. Nuevamente, los contextos, entender la tensión que hay entre el perfil de ingreso y el perfil de egreso. ¿Sí? Cómo movemos la aguja, como decía la rectora, respecto a cómo entran nuestros estudiantes y qué hacemos respecto a cómo salen. Hoy día no vamos a entrar ahí, pero hoy día está en discusión, por ejemplo, todos los sistemas de acceso. ¿No es cierto? Hay una discusión fuerte respecto a eso. Pero una discusión colateral a esa, subyacente a esa, tiene que ver con qué hacemos en los procesos. Es decir, cómo cambian desde que entran hasta que salen. Cómo implementamos nuestro propio sello institucional en nuestros estudiantes. Problematizar la cultura académica. Un resultado, un estándar, una gráfica, algo que informemos, no es algo atribuible al profe X, que en segundo año, en el primer semestre, hace este curso, que lo trabaja en el módulo 2 y por lo tanto las 3 clases que hizo de esto, probablemente las hizo mal porque nuestros estudiantes salieron mal en estos resultados. No podemos hacer esa atribución directa, porque tiene que ver con atributos generales. Es decir, cuando un estudiante se enfrenta a un problema y desarrolla o no desarrolla hábitos de estudio, interés, motivación, amor por el conocimiento, es decir, ok, de esto se trata, voy a seguir averiguando o no, o voy a profundizar en esta área de interés o no, o voy a buscar caminos alternativos. Esa dimensión de arte, esa dimensión de oficio de la pedagogía es algo que se modela. No es algo que se resuelva diciendo, le hace este paper. Y ese modelamiento es de toda la comunidad académica. Y entonces, si tenemos académicos, cuerpos académicos poco estimulantes, probablemente la aproximación al contenido va a ser formal y eso se va a ver reflejado en los resultados. Si tenemos una comunidad académica estimulante, probablemente la forma de aproximación también se va a ver reflejada en los resultados. Por eso insistimos en la cultura local, en la cultura académica. Y sobre todo, como hemos mencionado un par de veces, asumir la tensión que provoca la acreditación sobre el uso formativo de estos datos. Esto es responder con claridad qué hacemos con estos antecedentes. Porque lo que no va a pasar es que digamos, ¿saben qué? No importa, da lo mismo. Tengamos unos resultados del área de... Da lo mismo. Que den la prueba para que se pueda titular, pero da lo mismo. Eso no va a pasar. Porque todos tenemos un interés en mejorar la calidad de nuestros procesos formativos. Y por eso la CNA utiliza estos resultados también. Porque es un indicador que les permite entender la mejora. Pero también tenemos que recordar lo que señala la propia ley. La propia ley no dice las universidades serán ranqueadas, no dice eso. Lo que dice es deberán tener una reflexión interna, deberán hacer algo. Estoy parafraseando, deberán colocar también remediales. Por lo tanto, la pregunta fundamental, y en esto tenemos acuerdo en las distintas conversaciones que hemos tenido también a nivel institucional con la CNA, la pregunta fundamental es, ¿qué hacemos con estos antecedentes? No hago nada. Hago algo formal, hago algo accidental, o efectivamente lo tengo incorporado en mis procesos de mejora, en mis propias consideraciones.
Y entonces la respuesta a esa pregunta es una respuesta fundamental, porque si yo demuestro, mira, estamos haciendo todas estas cosas, nos estamos haciendo cargo. Es verdad que nuestros estudiantes tienen desafíos, pero tienen desafíos contextuales, hay dificultades estructurales, hay dificultades del medio, hay dificultades de estrés, de salud mental, dificultades de alimentación, en fin, distintos elementos, pero podemos abordar esos desafíos. Finalmente, 3 aspectos a mirar que tienen algunos elementos transversales que se van a repetir. Estos resultados los podemos usar para la gestión académica, para poder enriquecer el diagnóstico de las necesidades de formación de nuestros propios cuerpos académicos. Estos resultados permiten desarrollar un mapa de logros y desafíos globales, el poder mapear, el poder saber dónde estamos, cuáles son nuestras fortalezas, cómo podemos vincularnos entre carreras y cómo podemos vincularnos también entre instituciones, sobre todo en función de los territorios. Súper importante el trabajo que tuvieron, como se decía al comenzar esta presentación. También puede llegar la producción científica. Nos pasa que estamos un poquito escindidos entre la implementación de la política pública que nos aprieta y por dónde van los temas de la producción científica. De verdad, así súper concreto, he estado viendo a cuánto ingreso puedo ir. Y hay temas que es súper importante que podamos integrar y temas que son súper importantes que podamos abordar. Pero nos cuesta. Yo solo, ya que hay tanto académico aquí, le quiero decir que estos pinches funcionarios públicos nos cuesta muchísimo presentar una ponencia, porque cuando uno va a inscribir un tema, no existimos en las opciones. Usted tiene ese tema escolar, usted es académico, usted... Entonces nunca puedo ir a hablar de academia. Les dejo el dato. Después, para la gestión estudiantil, poder tener una visión más completa de la visión estudiantil, poder identificar los apoyos inmediatos, estas caracterizaciones que estamos proporcionando, creemos que es súper importante para poder focalizar los apoyos inmediatos donde hay mayor urgencia y poder desarrollar talentos donde hay estudiantes que están demostrando mayores capacidades y poder abordar las desigualdades estructurales. Es decir, o sea, todos sabemos que la cultura académica, como la cultura escolar, en todos lados, la cultura laboral, tiene sus desafíos y tiene sus preocupaciones. Pero si hay estudiantes que no están teniendo oportunidades de desplegar sus capacidades, sus aprendizajes, bueno, eso es algo sobre lo que tenemos que estar atentos para entender qué está pasando, porque puede haber desigualdades estructurales que no tengan que ver con las capacidades propias de los estudiantes, sino que tengan que ver con el contexto, cómo lo estamos situando y qué apoyo necesitamos prestarles para que eso suceda. Finalmente, en términos de estas 3 líneas de uso de resultados para la gestión curricular, nuevamente poder mirar ahora ya teniendo nuestros propios sílabos, nuestras propias estructuras curriculares, evaluar y ajustar nuestros planes, observar la transición, cuando uno tiene la malla y dice, bueno, ¿qué pasa en el ingreso y qué nos dicen estos resultados? Ver cuáles son las áreas específicas del currículum que necesitan atención y que puede ser replicable. Es decir, finalmente, en términos generales, les queremos proponer con este material que se van a llevar al final de la mañana, les queremos proponer el agenciamiento, la agencia, desarrollar una agencia y el intercambio de aprendizaje a nivel institucional, de una determinada manera, poder considerar la concurrencia de desafíos, lo que nos dicen los datos a nivel horizontal, a nivel longitudinal, qué nos dicen los datos en el tiempo, poder mirar esto y tener siempre súper presente cuál es el estado deseado al que queremos movilizar a nuestros estudiantes, que van a ser los futuros profesionales que se van a incorporar al sistema y por lo tanto van a tener que, cuáles son las capacidades que necesitan tener respecto a los desafíos del sistema. Ahí están todos los planes de inducción y mentoría, todo el trabajo, por ejemplo, que desarrolla el CPIP en esa área y cuánta vinculación tienen nuestras instituciones respecto a eso. Así que eso, muchas gracias. Esta presentación fue para contextualizar el documento que van a tener al final de la mañana y muchas gracias. Y también hay algunas referencias, cosas que hemos usado en estos procesos. Gracias. Esperamos que la presentación nos haya bienvenidos, entonces esperamos que les haya gustado el café, que haya sido de su agrado, que haya sido removedor para esta mañana. Y ahora ya vamos a continuar con las 2 presentaciones que quedan en agenda.
el señor Cristian Oliver Broker va a presentar entonces el plan de acoplamiento para que ustedes lo puedan escuchar. Gracias, Paula. Me gustó este banquito. Que no me se anda. A ver, el torpeo, ¿cómo era? Yo quiero decir hartas cosas, no sé si me va a alcanzar el tiempo en realidad. Pero vamos a elegir algunas cuestiones que nos parecen centrales. El propósito de esta presentación no es explicarle en extenso lo que entendemos por el plan de acoplamiento de estándares de la formación inicial, sino más bien una invitación a que ustedes puedan revisar ese documento, ¿no? Entonces, hoy les vamos a entregar, al finalizar, atención, no ahora, el plan de acoplamiento en una versión de resumen. Y también va a estar disponible la versión extensa, que tiene cerca de 50 páginas, a través de nuestro sitio web. Quiero partir dando las gracias al Instituto de Informática de Taplín, a la Universidad de la Frontera, que nos ha colaborado en la producción de este y los otros materiales correspondientes. Y quiero aprovechar inmediatamente de pedirles algo a todos ustedes, decanos y decanas. Como va a presentar con posterioridad Fabián, los recursos pedagógicos que van en apoyo a las prácticas pedagógicas de los académicos universitarios, estamos en proceso de validación y pilotaje de estos recursos, y para aquello nos vamos a comunicar con ustedes para pedirle apoyo para que los académicos participen en el pilotaje. ¿Sí? ¿Bien? La validación. Eso como primera cosa. Este plan de acoplamiento es fruto de un estudio que realizamos durante el año pasado y del que probablemente, si no todos, muchos de ustedes tuvieron noticia del que lo estábamos realizando. Es un estudio sobre caracterización de universidades vinculada precisamente a la implementación de estándares. Dentro de lo que se consideró como herramientas o como productos de este estudio, desarrollado con el Instituto de Informática Educativa, está lo que presenta también Cristian Bustos, lo que estoy presentando yo, Cristian Oliver, en cuenta las coincidencias, y además nacimos en el mismo año. Es como un requisito para pertenecer a este equipo. Es algunas excepciones. Sí. Y este estudio, el mejor año, el año 72. Este estudio utilizó una metodología mixta, combinó tanto el levantamiento de datos cuantitativos como de cualitativos. Y lo que nos muestra algunas cuestiones también críticas internas a ciertas metodologías, ¿no? Porque mientras en la parte cuantitativa los académicos en general nos decían que estaban muy bien para adoptar e implementar los estándares en los procesos formativos al interior de las universidades, cuando entramos en profundidad en la parte discursiva, los académicos empezaron a matizar sus alcances, sus apreciaciones respecto de las complejidades de este proceso. Entonces le hicimos una encuesta e hicimos análisis de discurso. Quiero detenerme brevemente en esta parte metodológica porque me parece que es importante para fundar lo que luego voy a decir acerca de lo que ustedes dijeron. El discurso lo entiendo en la acepción que trabaja Michel Foucault, es decir, que tiene una intencionalidad y tiene varias dimensiones. Ideología política,
cosmovisión, pero además también hay componentes discursivos del discurso que hay que tener en cuenta, como por ejemplo las ironías, las sinécdoques, las metáforas, etc. Por ejemplo, uno podría decir que la sinécdoque estructural hoy en día en las facultades de las universidades, las facultades de educación, tiene que ver con el apremio que sufren los equipos de profesionales ante los procesos de acreditación. Todo se va reduciendo finalmente a eso. Y esa es una dificultad que debemos enfrentar en el diálogo y en la conversación entre los distintos actores que participan de este sistema educacional. El plan de acoplamiento lo elaboramos en base a esos discursos. Complementariamente, el manual de uso de la Evaluación Nacional Diagnóstica, y aquí quiero darle también un sentido de robustez, de consolidación, está hecho en el diálogo con ustedes. El año pasado visitamos más de 20 universidades. Estuvimos en la Universidad de las Américas, estuvimos en la Universidad Autónoma, en la Universidad de San Sebastián, en la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, en la Universidad de Tarapacá, etc. Lamento no poder nombrarlos a todos. Pero estuvimos en muchas universidades y lo que se dio en esa oportunidad fue un diálogo con las universidades. Por lo tanto, lo que nosotros colocamos en el manual de uso es también lo que ustedes sienten como sensibilidad respecto de los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Incorporamos dentro de la mirada del resultado, que suele ser el dato estadístico en un corte estructural de un momento determinado, también creo que es importante hablar de quién está rindiendo la Evaluación Nacional Diagnóstica, de los pesares y sentires, de las felicidades y alegrías que pueden tener los propios estudiantes. Variables como el capital cultural, la seguridad alimentaria o las condiciones de bienestar socioemocional, creo que son tremendamente importantes de ser asumidas también por las universidades en el proceso formativo. Y no solo restringirnos, si bien es muy importante, a la cuestión curricular. Lo que nos orienta, lo que nos rige, vale la pena recordarlo, son los estándares de la profesión docente. Y hay una distinción entre estándares de la profesión docente y estándares de la formación inicial. Los estándares de la formación inicial es una parte de los estándares de la profesión docente. Y aquí quiero insistir con algo que el Consejo Nacional de Educación nos ha insistido a nosotros a su vez. Hagan la relación, la articulación entre las distintas etapas del sistema, entre lo que pasa en los programas de formación y lo que ocurre en el sistema escolar. El estudio evidencia tensiones. Hay un diálogo que está escindido y cortado entre las facultades, las carreras de pedagogía y los equipos directivos de los establecimientos educacionales. Ese diálogo es necesario que se dé para poder tener una comprensión de cuáles son las tensiones a las que se ven enfrentados los estudiantes cuando llegan al sistema escolar, que no son pocas y que tienen como efecto, por ejemplo, que al primer año de ejercicio profesional, un 10% de nuestros egresados desista de seguir en la profesión docente. La ley aprobada, la ley 20.903 aprobada en abril del año 2016, le dio otro carácter a la profesión docente. Eso vale la pena recordarlo. Lo que vino a hacer es a revalorizar la profesión docente. Vino a aumentar las remuneraciones en un promedio de 30% para los profesores y profesoras, recuperando lo que se tenía en el año 73 como poder adquisitivo. Fortalece la calidad de los programas de formación. Entre otros, no es posible ofrecer programas... Ojo, aquí pasa un aviso, que las características de los programas de formación que deben ser ofrecidos, siempre esta ley establece que deben ser ofrecidos por universidades y deben tener un componente presencial. Lo digo a propósito de una oferta que acaba de aparecer. Estos estándares es el lugar desde donde se elaboran distintos dispositivos de la política pública. Y el que nos convoca a nosotros
como centro de perfeccionamiento la evaluación docente, la prueba de conocimientos disciplinarios y pedagógicos que deben rendir los docentes en servicio, y obviamente la evaluación nacional diagnóstica. Entonces, los estándares tienen que ver además por su proceso de construcción con algo que nos hemos dado nosotros mismos en todo el sistema. Hoy día está en proceso de producción, ya en sus últimas etapas, los estándares de la formación inicial para educación parvularia. En ello han participado distintos actores para señalar qué es lo que les parece o no les parece respecto de lo que ahí se está escribiendo. Quiero ampliar un poco más la mirada y dar una evidencia en relación a los últimos datos del CIMSS. Aquí hay dos noticias. Yo al menos veo dos noticias, o quiero destacar dos noticias. La primera de ellas, que creo que es la que se le ha dado amplia difusión, tiene que ver con una alza histórica en los resultados del CIMSE. Estoy tomando como ejemplo matemática, puntaje CIMSE, analizados por el Grupo Social Económico de cuarto año de educación básica. Hay una alza histórica en el año 2024. Pero también esto nos llama a una preocupación en relación a cuánto nos demoramos en llegar a donde estamos y cuánto nos podríamos demorar para llegar a donde queremos llegar. Si se fijan, el grupo socioeconómico más bajo, o para decirlo derechamente, los pobres, recién alcanzan, después de 16 años, recién alcanzan a rozar el puntaje de los grupos medios. Les quiero comentar esto también porque es necesario, creo yo, por un tema de justicia, apurar el trámite y ver también estas cuestiones en perspectiva. Es decir, no solo mirar el dato en el corte, en el tiempo, en el momento en que estamos hoy día, sino mirarlo también, como señalaba Cristian, longitudinalmente. Y esa es la propuesta que hemos hecho, por ejemplo, a propósito de la Evaluación Nacional Diagnóstica, con el indicador ponderador de esfuerzo. Vamos al diagnóstico. ¿Qué es lo que dijeron ustedes? A través de su discurso, fundamentalmente. No está todo acá. Vuelvo a hacer la invitación a leer el documento porque ahí está analizado en profundidad y probablemente mucho mejor explicado de lo que yo voy a poder hacerlo hoy día acá. Los estándares son percibidos como un marco regulatorio que establece un piso mínimo, ojalá un piso mínimo, porque algunos lo sienten como un máximo. Y hay instrumentales que nos llevan a poner los estándares como un máximo, afectando de alguna manera los sellos institucionales. Para la formación docente independiente del contexto geográfico o institucional. Esa ha sido la intención de los estándares, ser mínimos en relación a lo que se espera como criterio de calidad de la formación inicial. Desafíos para la adopción. Se evidencia a través de las entrevistas, paso el aviso porque cuando uno lo hace a través de una encuesta cerrada, las respuestas tienden a estar estereotipadas o vinculadas a deseabilidad social. Pero a través del discurso nos logramos dar cuenta de que entre autoridades universitarias y académicos universitarios falta comprensión de lo que son los estándares de la profesión docente. Por eso vale la pena siempre hacer el repaso. Complejidad de implementación en contextos diversos, falta de claridad en las evaluaciones nacionales, y ahí se vuelve a reiterar algunos comentarios respecto de la evaluación nacional diagnóstica. Por eso Cristian insiste en explicar todos los procedimientos que se siguen para que esta prueba sea válida, confiable y tenga justicia evaluativa.
Análisis contextual. La formación disciplinaria o pedagógica de los académicos presenta diferencias en las percepciones asociadas a los estándares. Es decir, quienes deben apreciar los estándares disciplinarios tienen una percepción de mayor factibilidad de implementación o mayor facilidad de implementación que aquellos que están a cargo de los estándares pedagógicos. La adopción de los estándares, y esto tiene que ver fundamentalmente con estrategias. Académicos destacan la importancia de vincular explícitamente los estándares con las actividades curriculares para asegurar que las asignaturas contribuyan al cumplimiento de esto. ¿De acuerdo? Pero ojo aquí, no debe ser uno a uno. El plan de acoplamiento construido sugiere una serie de medidas respecto de cómo ir haciendo estos trabajos. Sitúa en distintas fases, ya lo vamos a ver a continuación, lo que es el proceso de acoplamiento y además lo pone en el tiempo. ¿Ya? Pero ojo con esto de pensar que los estándares se deben atender uno a uno con las asignaturas que comprenden una malla curricular. Enseñanza de los estándares. Se aborda desde enfoques literales, en lo que se presenta de manera directa, hasta métodos más reflexivos y aplicados que promuevan una comprensión profunda. En el modelo que les voy a presentar a continuación, aparece como una cuestión destacada el modelamiento de los estándares. No es suficiente leer, comprender, memorizar el estándar, sino que también es necesario, para desarrollar las habilidades, vivir los estándares. Y quien los enseña debiese hacer lo mismo. Por ejemplo, en materias vinculadas a orientaciones de género, darnos cuenta, evidenciar cuáles son nuestros sesgos en la enseñanza. Yo suelo ser más favorable respecto de las mujeres que de los hombres. Disculpen. Pero poner eso adelante permite también atender y controlar, vivirlo, modelar. ¿Dónde iba? Incluyen diagnósticos de tributación de los contenidos curriculares, desempeño, planes de estudio y evaluaciones de su cumplimiento, como distintas estrategias, ¿no? Y finalmente paso a las cuestiones más de vinculación interinstitucional, de la que también se habló en este diagnóstico, por parte de académicos y autoridades universitarias. Algunos los consideran como una guía útil y normativa para garantizar la coherencia con la formación. Otros, tema que ya había mencionado, critican su carácter impositivo, que puede limitar la autonomía académica y la libertad de cátedra. También son preocupaciones atendibles, sobre todo por nosotros que somos administradores de la Evaluación Nacional Diagnóstica. No queremos que el puntaje de la Evaluación Nacional Diagnóstica se convierta en algo prescriptivo, que norme, que regule, que le dé configuración a las mallas curriculares, al programa de formación. Queremos que sea el mínimo de calidad respecto de lo que el Estado necesita saber, pero también dejar el espacio, amplio espacio, a la autonomía universitaria. Y finalmente, los roles gubernamentales son apreciados por académicos universitarios y autoridades. El CPIP es percibido como un papel relevante en la difusión y socialización de los estándares. Se espera mucho de nosotros. Esperamos estar también a la altura de esos requerimientos. La CNA, por su parte, se asocia a un órgano regulador en la incorporación y cumplimiento de los estándares de la profesión docente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿O qué sugerimos nosotros a partir de este diagnóstico hacer? Dos grandes secciones. Primero, uno de el decir, el expresar, el entender, el comprender, y luego otra fase del hacer o de la integración. Primero, darle sentido a los estándares. Cuando estamos apretados por los procesos de acreditación, terminamos de alguna u otra manera pervirtiendo el sentido final que tienen los estándares. ¿Ya? Recomponer eso es una tarea necesaria también entre autoridades y académicos universitarios. Reconocer los estándares como un marco de referencia para la FID. Conocimiento de los estándares para distinguir sus fundamentos y relevancia en el contexto educativo.
para luego pasar también a darle significado. Académicos y autoridades profundizan en el significado y propósito de los estándares, logrando establecer conexiones entre los principios que los sustentan y los desafíos específicos de la formación docente. Y para finalmente darle una estructura, y que esto implica la consolidación estructural y la incorporación de los estándares como elementos explícitos en los documentos oficiales, para que las palabras no se las lleve el viento. Hay que dejarlo establecido también entonces en documentos oficiales. Luego viene el proceso de la SEM. Enseñarlos, tanto desde el punto de vista de los académicos, enseñar los estándares no solo implica transmitir su contenido, también articular sus principios con las prácticas pedagógicas, de manera que los futuros docentes puedan interiorizarlos y aplicarlos en su propio quehacer profesional. Y practicarlo por parte de los estudiantes, promover la alineación entre los principios de los estándares y las competencias desarrolladas por los estudiantes, fortaleciendo su preparación para enfrentar las exigencias del sistema educativo. Y finalmente, una parte muy importante, como señalaba anteriormente, modelarlos, que se refiere a la etapa más avanzada de la adopción de los estándares, en la que los académicos se posicionan como referentes activos de su aplicación. Los académicos no solo enseñan los estándares, sino que los encarnan proyectando un ideal práctico que facilita su comprensión y adopción por parte de los futuros docentes. Ya voy terminando, pasando ahora del cómo al cuándo hacerlo, y aquí no voy a entrar en el detalle de cada una de ellas para, en honor al tiempo y dejar espacio también a lo que viene al final, que es la presentación de cómo el CPIP se hace parte del apoyo a la facultad y los programas de formación de docentes, de profesores y profesores. Entonces, por ejemplo, aquí están las distintas fases que nosotros sugerimos que debiesen ser parte, entendemos, de lo que ustedes debiesen incorporar también como parte de sus tareas, ¿no? Entonces, señala en la fase 3, en cada una de ellas señala lo mismo: diseño de una estrategia para la adopción, una duración aproximada, obviamente dependiendo de las condiciones. Esto es un modelo, es una propuesta que debe ser ajustada también a la realidad de cada una de las casas de estudio. El hito, codiseñar un marco estratégico con herramientas comunes, sugiere acciones. Insisto, la invitación de esta presentación es a leer el documento completo, establecer comité central, diseñar planes de integración curricular y estrategias metodológicas. Y finalmente, para cada una de las fases, propone, sitúa, cristaliza un producto que se debiese obtener a partir de la fase desarrollada. En este caso, un plan de trabajo, guías metodológicas y estrategias transversales. Finalmente, la distribución de esto en el tiempo. ¿Cuál es la lógica con la que construimos esta carta GAN? La lógica es entender que no todas las universidades o no todos los estándares han salido en el mismo momento, por lo tanto, el nivel de exigencia o nivel de tiempo en el cual se puede incorporar adecuadamente estos estándares va a diferir dependiendo de si se trata de que el programa de formación tiene una trayectoria inicial, una carrera nueva, una trayectoria media, una trayectoria consolidada. La distinción está dada fundamentalmente por, en este caso, por los años de acreditación de la universidad, ¿ya? Entonces, para aquellos que tienen una trayectoria más consolidada, obviamente el proceso se le hace mucho más breve, ¿no? Respecto de la socialización y construcción de un marco común, en vez de tener 4 meses, tiene 2 meses. Y así se va estableciendo la carta GAN para cada una de las etapas señaladas anteriormente. Y difiere, como señalaba, desde 2 años. La más breve es la consolidada, desde 2 años y un poco más hasta 4 años como máximo. Entendiendo también que los estándares de la formación inicial fueron aprobados en el año 2021, cuando ya ha corrido
Eso es lo que yo quería presentarles el día de hoy. Los dejo ahora entonces también con la última parte que tiene que ver con los recursos pedagógicos que van en apoyo a los programas. Muchísimas gracias por su atención. Justamente como mencionaba Cristian, los materiales pedagógicos y disciplinares que tienen como objetivo fortalecer la implementación de los estándares de la profesión docente van a estar presentados por el profesional de apoyo de formación inicial docente, Fabián Valderito. Bien, buenas tardes ya. No me llamo Cristian, me llamo Fabián. Eso lo perjudicamos. Parece un poquito después. Bien, yo les voy a presentar entonces los materiales disciplinares y pedagógicos que hemos estado trabajando. Este es un material que te van a tener a disposición prontamente. De hecho, volví a hacer llevar una copia para que la puedan enviar, una copia extensa, que les va a permitir, entender la lógica que hay detrás de este material, ¿ya? Nosotros como equipo iniciamos el trabajo de la creación de estos materiales hace ya más de un año. El año pasado también, no sé si ustedes recuerdan, el uso también que hicimos, la liberación que hicimos de un recurso para incorporar las orientaciones para incorporar la perspectiva de género en los programas de formación. Viene en la misma línea, ya una línea en donde queremos aportar justamente con materiales para que ustedes puedan contar y trabajar con los equipos a los cuales lideran. En este sentido, nosotros como equipo trabajamos entonces en dos materiales pedagógicos y disciplinares. Son dos cuerpos de materiales que buscan justamente apoyar la implementación y apropiación de los estándares en estas etapas que hablaba Cristian, ¿cierto?, hace un ratito, con la intención justamente de tener un apoyo físico. Cuando hablamos de materiales nos referimos a documentos en PDF, ¿ya? Específicamente en lo escrito y materiales audiovisuales que son cápsulas, ¿ya? Para llevarlo a algo más concreto. En el caso de los materiales pedagógicos, buscan obviamente fortalecer la implementación de los estándares pedagógicos y los disciplinares, cada una de las disciplinas. En el caso de los pedagógicos ya están listos, ya van a ser, estamos en el proceso, en la parte de diseño de estos materiales, por lo tanto, deberían estar liberados ahora a fines de marzo o la primera semana de abril. Donde les voy a contar en qué parte van a estar liberados, pero ustedes se van a llevar una copia impresa para que ya lo puedan, ¿cierto?, ojear, mirar y ahí destacando algunas cosas. La intención que hay detrás de estos materiales siempre es que los académicos, sus académicos, funcionen como mediadores de este proceso, ¿ya? Acá no hay una imposición, claramente, ¿cierto? Estas son orientaciones didácticas, pedagógicas, para que ustedes puedan implementar en cada una de las carreras. Recordar que los materiales pedagógicos son transversales a todas las carreras, por lo tanto, los puede utilizar cualquier carrera, cualquier asignatura, no así los disciplinares. Los disciplinares estamos todavía, ¿cierto?, en desarrollo, por lo tanto, eso aún no los vamos a ver. Sin embargo, le enviamos algunas copias a las personas que nos dieron sus saludos en la bienvenida. Ellos vieron algunas copias, entonces por eso hablaban de este material para la asignatura de lenguaje, es por eso que hicieron ese comentario, pero eso aún, ¿cierto?, no lo vamos a liberar porque la idea es justamente que pase por todo el proceso que ustedes conocen, ¿cierto?, dentro de la creación de materiales de este tipo. Hay un diseño de maqueta y estructura, claramente, que pasa, ¿cierto?, por una validación de nosotros como contraparte técnica. Después viene esta validación de académicos, jefes de carrera y estudiantes de pedagogía también, que es justamente en donde están hoy los materiales disciplinares. Los pedagógicos ya pasaron por todo esto. Y luego viene la corrección, revisión de maquetas, esos son procesos, ¿cierto?, que toman tiempo. Ahí está Karina también, ¿cierto?, que lidera justamente el trabajo de estos materiales. Y por último, el pilotaje, que ese es el llamado que hacía Cristian también, ¿cierto?, para que sus académicos participen de este proceso de pilotaje al que estamos invitando, ¿cierto?, a jefes de carrera. Prontamente, a fines de abril, principios de mayo, deberían participar. Ahí la idea es disponer de todos estos materiales y que los académicos los utilicen en sus aulas. Por lo tanto, ahí el apoyo, ¿cierto?, de ustedes es fundamental. Entonces, una vez que ya cumplimos con todo este ciclo, se liberan los materiales pedagógicos. En el caso de los materiales disciplinares, partimos con algunas disciplinas primero, por un tema también, ¿cierto?, la lógica que hay detrás de partir con estas disciplinas, que es educación básica, en sus 4 disciplinas o subdisciplinas, que ustedes lo quieran llamar, ¿cierto? Lenguaje, matemática, historia y ciencias se toman como disciplinas aparte, por si acaso. En el caso de las pedagogías en educación media está lenguaje, historia, geografía y ciencias sociales, biología, química, matemática y física. Se toma la decisión de partir por estas carreras, principalmente por la cobertura que tienen a nivel nacional y por los resultados de la evaluación nacional de año.
Entonces, eso es en general los materiales. Vamos a ahondar en los materiales pedagógicos porque son los que están listos para su liberación, para que ustedes los conozcan. Y lo que ven acá es un recuadro que habla sobre las características de este material pedagógico. En el caso de los recursos escritos, nos referimos entonces a un PDF con el propósito para los académicos, ¿cierto?, que le entrega orientaciones para el desarrollo integral del proceso de aprendizaje. Y hay que considerar acá que siempre hay una conexión con la sala de clases, con la escuela. Todos los materiales utilizan situaciones que ocurren en la escuela, ¿ya? Son situaciones ficticias, pero muy reales. De hecho, uno de los temas en los cuales tuvimos muchas vueltas con los equipos fue en que abarcara, ¿cierto?, obviamente el territorio, pero también la realidad de lo que ocurre en la sala de clases y que después el estudiante no se encuentre con algo totalmente distinto cuando sale a su práctica profesional o a desempeño profesional. Por lo tanto, la intención que hay detrás es siempre vincularlo a lo que ocurre en la sala de clases, tanto dentro como fuera de la sala de clases. También hay situaciones, ¿cierto?, en donde hablan los docentes en la sala de profesores, etc. En el caso del material para académicos, es solo un PDF que se divide en 3 secciones. La primera sección viene esta situación en donde, ¿cierto?, se toma el contexto de aula escolar y desde ahí, ¿cierto?, se identifican elementos clave. Yo les voy a mostrar después de esto un dibujito, o sea, como un print, digamos, de lo que ustedes van a ver. Y desde ahí, ¿cierto?, se despliegan estas actividades, se descompone el descriptor del estándar. Cada uno de los materiales trabaja un descriptor del estándar, se trabajan todos los estándares pedagógicos, los 2 estándares pedagógicos, pero no todos los descriptores, por si acaso. Pero sí todos los estándares tienen cobertura en estos materiales. Una vez que se presenta la situación, después vienen los elementos clave del descriptor, se descompone cada elemento clave y se pasa, ¿cierto?, a una propuesta de actividades, en donde siempre se va a referenciar con la situación que vimos al principio. Y se entregan preguntas reflexivas para que el académico trabaje con sus estudiantes en el aula universitaria. Luego viene una propuesta más de actividades, por ejemplo, de crear una situación como la que vieron anteriormente, y también se entrega un set de metodologías o estrategias para trabajar ese descriptor del estándar, ¿ya? Esto no lo ve el estudiante, porque el estudiante, ¿cierto?, va a tener acceso a lo que ustedes le quieran entregar de ese material. Por lo tanto, es súper relevante que ustedes tomen este material y identifiquen cuáles son las actividades que le hacen más sentido, adecúen las preguntas, ¿cierto? Es decir, no hay una intención, como decíamos al principio, de que esto se aplique en un 100%. Ojalá que se aplicara en un 100%, pero sabemos, ¿cierto?, por la independencia que hay y por la autonomía universitaria que ustedes toman esas decisiones. Luego pasamos a la sección 2, que es lo mismo que está arriba, pero limpio para el estudiante. Es decir, llegar a imprimir esa sección para yo trabajarla con mi estudiante, donde está la situación, están las actividades que se proponen para trabajar, pero no están las preguntas que son para ustedes, para que ustedes, ¿cierto?, las adecúen o las cambien. Hay algunas actividades sí propuestas, pero no todas. Entonces, siempre va a estar a la decisión de ustedes y de sus equipos. Y en la sección 3, los anexos donde se vincula, por ejemplo, se entrega el glosario, se entrega información también de los referentes que se utilizaron y de algunas herramientas tecnológicas que pueden ser utilizadas para trabajar con ese material. Eso es el material para académicos. Se los voy a mostrar, voy a avanzar para que no se nos pierda la idea. Este es el material para académicos. Aquí está la situación para analizar. Se hace una introducción primero en la página con la introducción, que explica esto mismo que yo les estoy diciendo ahora, pero cierto con ciertos matices en relación al descriptor del estándar. Y está la situación, este es un extracto de la situación, en donde siempre se refiere, y en esto queremos ser bien claros, siempre hay una asignatura. Cuando hablamos de una sala de clase o cuando hablamos, ¿cierto?, de la discusión entre dos, por ejemplo, entre dos profesores del sistema escolar, siempre va a haber una asignatura base. Eso no significa que el material no pueda ser utilizado por otras asignaturas, ¿ya? Simplemente se utiliza para ilustrar al descriptor del estándar. Entonces, esto queremos que funcione de esta manera porque nos ha pasado, de hecho nos pasaba en la AND, por ejemplo, que había estudiantes cuando se enfrentaban a la pregunta de respuesta abierta, que hablaba sobre una situación específica de una carrera, decían, yo no voy a responder esto porque no es de mi carrera. Entonces, más allá de la reflexión que pueda detrás, recordemos que aquí estamos en los estándares pedagógicos. Entonces, ahí la importancia también se las queremos trasladar a ustedes. Luego, como les decía, se hace la presentación del estándar y del descriptor, y se descompone el descriptor en los elementos clave que tiene el descriptor.
Entonces, se descompone justamente para identificar cuáles son estos elementos y desde ahí hacer la propuesta de actividad. Es decir, qué actividades me sirven para trabajar este elemento y qué actividades me sirven para trabajar este otro elemento. Y desde ahí lo voy vinculando con preguntas que llevan a la reflexión. Son actividades en general las que se proponen activas, ¿cierto? Dentro de lo que puede ocurrir dentro de una sala de clase universitaria. Luego también proponemos la creación o adaptación de la situación de aprendizaje que presentamos con algunos elementos de contexto. Por ejemplo, creo una situación en base a un contexto escolar de un colegio particular subvencionado con tales características. Y desde ahí el estudiante de pedagogía puede tomar estos elementos para crear o adaptar esta situación que nosotros presentamos al principio. Y además de eso se entregan algunas orientaciones para que ustedes puedan evaluar esta producción, en el caso, ¿cierto?, de la creación o adaptación o de las actividades anteriormente presentadas. Eso es en general el recurso escrito para académicos. Como les decía, este es el que se van a llevar ustedes hoy, impreso para que lo puedan revisar, lo puedan leer, ¿cierto?, compartir con su equipo, con la intención de conocer la estructura y un poco la propuesta. Y dentro de los recursos también escritos, también teníamos los recursos para los estudiantes. Estos recursos son autónomos, es decir, cada estudiante los puede tomar y utilizarlos. Obviamente la intención aquí es que el formador de formadores se comunique con sus estudiantes para preguntarles si ha trabajado alguno de estos recursos y hacer también el match entre lo que ustedes pueden trabajar y lo que ellos están trabajando de manera independiente. Eso sí, aquí la estructura es distinta. Aquí separamos en 3 documentos. Uno con especificaciones técnicas, como por ejemplo cuál es el estándar que trabaja, el descriptor, algunas preguntas para la reflexión, algunos links a información, ¿cierto?, que pueda ampliar este descriptor del estándar, entre otros elementos. La situación para analizar, que es una especie de historieta o cómic, si pudiésemos llamarlo así, que va contando un poco una situación de algo que ocurre en una sala de clases, fuera de la sala de clases también, pero con dibujos, ya como mucho más visual. Preguntas para reflexionar, que es otro documento, que es un PDF editable, es decir, yo puedo escribir ahí y guardar la información y después escribirla o llevármela, ¿cierto? Eso independiente de cómo lo quiera trabajar cada estudiante. Entonces, estos son los recursos que ya están listos, los recursos que vamos a liberar y que van a permitirse trabajar todos los estándares pedagógicos. Y en el caso de los recursos audiovisuales para trabajar los estándares pedagógicos, son cápsulas de video que no duran más de 5 minutos. También hay para académicos y para estudiantes de pedagogía. En el caso de material para académicos, en realidad ambos cuentan con una ficha técnica que también vuelve a lo mismo, qué descriptor del estándar que estoy trabajando y qué estándar, y algunas preguntas para la reflexión. Y la cápsula, que en general lo que hace es presentar el descriptor del estándar, luego viene, se explica por qué es importante trabajar este descriptor dentro de la formación inicial y dentro de mi futuro desarrollo, ¿cierto?, profesional. Se entrega una técnica o alguna estrategia o metodología para poder aplicar este descriptor del estándar y al final, ¿cierto?, se hace una recapitulación. Eso es lo que se cuenta, digamos, en esta cápsula. Son cápsulas, ¿cierto?, con recursos audiovisuales como, por ejemplo, imágenes de docentes trabajando, que siempre se vinculan un poco con lo que estoy hablando, o sea, con lo que se está presentando, digamos, en la cápsula. Y el material para estudiantes también se los vamos a mostrar. Aquí está la ficha técnica, un extracto con la información del estándar que trabajo, el propósito que tiene la ficha escrita, cuál es el descriptor y algunas preguntas. Luego viene acá la situación que aquí se describe, acá dice cuál es el descriptor, yo sé que ustedes no lo leen, estándar descriptor. Y acá lo interesante que tiene esta secuencia o esta historieta que se va relatando es que siempre va avanzando con preguntas, ¿ya? Una pregunta amplia que permite ir entendiendo lo que viene y de esa manera voy conectando la situación que estoy presentando, ¿cierto?, con las preguntas que después yo voy a responder. Y estas preguntas, como les decíamos, están en un documento aparte, editable, puedo ir escribiendo, ahí sale la intención, o sea, que el estudiante puede ir escribiendo su respuesta en el momento en que revisó esta ficha, ¿ya? Esos son los 2 materiales escritos para estudiantes, los 2 materiales audiovisuales. Y pasamos ya, esto, como les decía, está en desarrollo, por lo tanto, les podemos contar algunas cosas, sí, pero en el tiempo, si lo llevamos a una cronología, esto debería estar listo para el segundo semestre de este año. En cambio, los recursos pedagógicos ya están terminándose en cuanto al diseño, por lo tanto, van a estar liberados
a finales de este mes o a principios de abril. ¿Cuál es el propósito que siguen estos materiales disciplinares? Entregar orientación también, ¿cierto? Materiales didácticos que consideran los conocimientos propios de la disciplina y del saber didáctico. Los descriptores que se trabajan, como ustedes conocen, los estándares, estos estándares de la profesión docente dividen los descriptores, ¿cierto? Entre el conocimiento del contenido y los descriptores de didáctica. Por lo tanto, lo que se están trabajando acá son los descriptores de didáctica. ¿Cuáles? Los impares. También ahí tenemos que tomar una decisión porque son demasiados los descriptores, ustedes saben, son muchos, por lo tanto fuimos trabajando los impares para en el próximo proyecto que ya estamos, ¿cierto? Pronto a desarrollar también, trabajar los pares y después continuar con las otras carreras. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura? Esto es un solo PDF, que este fue el que vieron algunos de los rectores y decanos que nos hablaron al principio. Parte con una ficha técnica, aparte, después viene el recurso didáctico en un solo PDF, donde hay un objetivo de aprendizaje, conceptos claves nuevamente de lo que estoy trabajando, descripción del material, una ruta de aprendizaje con la intención de que ustedes sepan qué aspectos de esa ruta pueden obviar o son esenciales o no esenciales dentro de la propuesta que se está haciendo. Las actividades propiamente tal que conocí la ruta de aprendizaje, una propuesta de evaluación, recursos complementarios de las referencias, porque recordemos que aquí siempre tiene que estar referenciado porque estamos hablando, ¿cierto?, de descriptores de didáctica disciplinar que obviamente tienen que estar referenciados y de esa manera darle un sustento al material. También hay recursos audiovisuales, pero son menos que los de pedagógicos. Acá el propósito es distinto, siempre va a estar en relación a lo que el descriptor del estándar quiera trabajar, ¿ya? No tienen la misma estructura o no van a tener la misma estructura todos los recursos audiovisuales. Este es un ejemplo del material disciplinar en donde se presenta cierto el objetivo de aprendizaje, se entregan los conceptos claves referenciados, luego se hace esta ruta que, por ejemplo, acá la actividad C se puede obviar, por eso está como entrecortada, en el entendido de que ustedes son los que toman la decisión, luego se entregan las actividades y luego viene una evaluación propuesta junto con los elementos, ¿cierto?, que les señalaba de las referencias. ¿Cuántos materiales vamos a liberar? En total son 267 materiales, incluyendo materiales pedagógicos y materiales disciplinares. Recordar, ¿cierto?, que los rojos, los pedagógicos ya están listos. Tenemos acá materiales para estudiantes, no así en el caso de los recursos disciplinares. Sin embargo, la lógica de estos materiales es que siempre se trabajan con sus estudiantes de pedagogía. La idea no es que se encapsulen en el académico o en la académica, sino que siempre haya una conversación y un trabajo directo con los estudiantes de cada una de las carreras. Y también se fijan, ¿cierto?, los materiales audiovisuales acá son menos porque se privilegia también, ¿cierto?, el trabajo en el material escrito. Y ya para ir cerrando, el acceso a los materiales es una decisión que está en conversación aún. Sin embargo, tenemos que destacar primero la página futurodocente.cl, donde ustedes tienen los resultados de la Evaluación Nacional Diagnóstica. Es muy probable que estén acá los materiales para académicos. Principalmente, el problema de esto es que sabemos que no todos tienen esta clave porque aquí hay información que muchas veces, ¿cierto?, sí se encapsula por decisiones de cada universidad, pero también es una plataforma que debería tener un uso más masivo dentro de las responsabilidades que hay dentro de cada una de las carreras. Por lo tanto, por eso es una decisión que aún no zanjamos. La otra posibilidad que sí o sí va a estar es en la página estándaresdocentes.mineduc.cl, que es donde está también el material de la orientación para trabajar el enfoque de género, y donde ustedes van a poder acceder también a las versiones que ya les vamos a entregar impresas. Si ustedes escanean este QR, los va a llevar a la página estándaresdocentes.mineduc.cl, a la sección de recursos, que es donde están los recursos justamente vinculados al apoyo a la implementación de los estándares. Hay otro material también que se ha desarrollado anteriormente, pero ahí van a estar alojados los dos documentos que les vamos a entregar hoy día, ¿ya? Tanto el manual de uso como el plan de acoplamiento. Y este es un desarrollo nuevo para nosotros, porque esta página existe hace mucho, que es la página de desarrollo docente en línea, que es para los profesores que ya están en el sistema, en donde está haciendo toda la gama de cursos que pueden, a los cuales pueden acceder los profesores que están en el sistema. Por lo tanto, una apuesta que queremos hacer acá es dejar acá los recursos para estudiantes,
para que también vayan acercándose un poco a la gama de oportunidades que tienen de capacitación una vez que terminan, ¿cierto?, su proceso formal en la carrera de pedagogía. Por lo tanto, una vez que nosotros tengamos, o sea, sí o sí van a estar nuestros dos. Acá es donde está la complejidad, pero una vez que tengamos esta información, nosotros se las vamos a hacer llegar, todo, ¿cierto? Cada uno de los accesos para que ustedes puedan entrar, con la intención justamente de que ustedes tengan el material para los académicos y sus estudiantes para ellos, pero también puede ser que sus estudiantes puedan tener el material para académicos, ¿ya? Porque tampoco podemos cerrar el acceso. Nosotros como equipo, así como lo hicimos con el material de las orientaciones de género, necesitamos justificar de alguna manera el uso de estos materiales y saber quiénes los están usando para incentivar también a que la política pública se mueva hacia donde queremos, ¿cierto?, poner esos recursos. Por lo tanto, es relevante el uso de este material y saber quién lo está usando, ¿cierto? Y también que ustedes nos entreguen después el feedback correspondiente. De hecho, lo bueno de la página de desarrollo docente en línea es que si lo colgamos ahí, se tendrían que loguear con clave única. Eso nos permite identificar a la persona y también hay una pestaña que se puede habilitar de observaciones o de comentarios sobre el material. Algo que para nosotros sería bastante positivo, porque podríamos ir viendo, ¿cierto?, cómo recibe este material los estudiantes de pedagogía y los académicos, formadores de formadores. Por lo tanto, esa es la invitación. Les vamos a, entonces, si escanean este QR, pueden ya descargar el material que ahora les vamos a entregar en la carpeta. Aquí ya está el material, por si acaso, están los PDFs, que sabemos que ustedes se van a ir una copia impresa, pero la intención es que también lo puedan compartir con sus equipos. Por lo tanto, con esto ya damos por finalizada la actividad. Sé que hay preguntas. El problema con las preguntas es que la gente que está en la transmisión no las va a escuchar. Entonces, nosotros vamos a cerrar la transmisión, nos podemos quedar acá a conversar y desde ahí, ¿cierto?, resolver las dudas que existan. Pero eso es la presentación de hoy y ahí pueden acceder entonces al material. Cuando se retiren, les van a entregar su carpetita con los documentos, por si acaso. Sí, ya estamos terminando, así que ya, este es el momento. ¿Algo más que agregar? ¿No? Bueno, le agradecemos entonces a todas las personas que pudieron asistir hoy. Paula, no sé si algo más que señalar. Queríamos agradecerle su participación en este espacio, también a las personas que estuvieron atentamente escuchándonos vía streaming, también que no son pocas. También decirles, bueno, recordarles nuevamente que acá a la salida la señora Patricia Zúñiga, que es secretaria del área de formación inicial docente, las va a estar esperando con una carpeta con los documentos, al fin, para que puedan tener acceso. Y nada, para darle las palabras de cierre, el señor Mario Domínguez quería decir unas palabras. Mario, entonces, adelante. Hola, ¿cómo están? Primero, nosotras en el CPIP muy contentos de que estén acá. Creemos que fue una jornada bastante productiva. Es un trabajo que se va a desarrollar durante el año. El equipo se está desplegando permanentemente con las universidades. Y bueno, yo creo que lo fundamental, ¿cierto?, es que la formación inicial, ¿cierto?, opera tanto para la formación de profesoras y profesores, como también para la formación continua de los docentes y las docentes que están en el sistema. Y creemos que ese es otro mensaje que es importante llevarse, otro desafío, ¿cierto? ¿Cómo vinculamos esto que está sucediendo, este aprendizaje que estamos desarrollando, ¿cierto?, con la formación de los profesores en las diferentes líneas de formación y de capacitación, ¿cierto?, continua que tenemos con y las profesoras. Por medio de los comités locales, como decía Mauricio en un inicio, estamos haciendo un esfuerzo de despliegue súper fuerte con el CPIP para poder vincular a los servicios locales con las universidades, con las instituciones de educación superior. Ahí las universidades son estratégicas para nosotros, porque sin duda hay un apoyo que tenemos que desarrollar y que es un desafío al futuro, ¿cierto?, que es la formación inicial, pero hay una labor que necesitamos realizar hoy, que es el apoyo a los profesores que están en el aula. Y bueno, y para eso, ¿cierto?, el vínculo de estas acciones formativas con lo que
estamos haciendo en formación continua es fundamental. Creo que ese es un desafío que a lo mejor los estándares no lo van a reflejar tan claramente, ¿cierto? Pero es nuestro desafío sistémico, ¿cierto? No es solamente la formación inicial, sino que también el vínculo con aquellas profesores y profesores que están en el sistema. Entonces, es el mensaje, ¿cierto? Que como CPIP también queremos transmitir. Es parte de ese desafío, agradecer al equipo, a la visión, ¿cierto?, de futuro, al esfuerzo que han hecho en este trabajo de poder mirar el sistema y no que estos sean datos sueltos y que se haga responsable o se haga cargo el que puede ser responsable o hacerse cargo, sino todo lo contrario, ¿cierto? Asumir que hay diversidad, hay heterogeneidad en el sistema y por ende es necesaria orientación y apoyo. Y en ese marco, ¿cierto?, el espíritu que tenemos es confiar en las instituciones, confiar en las profesoras y los profesores y avanzar en un sistema, ¿cierto?, que vaya logrando mejores resultados para nuestras niñas y niños. Eso, muchas gracias por venir. Nadie se quiere mover, pero yo tengo una cosita.